Amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al programa Páginas de Nuestra Historia, que transmite UMAG Televisión, el canal de la Universidad Pública, la Universidad de Magallanes, que realizamos en colaboración con el Museo Regional de Magallanes, dependiente del Servicio Nacional del Patrimonio, en este espacio, ¿cierto? En la Biblioteca Patrimonial Armando Brown Menéndez del Museo Regional de Magallanes. Cuarta temporada en la cual hemos tratado un gran número de programas, ¿ya?, de diferente índole, etnografía, geografía y mucha historia, pero en esta cuarta temporada le hemos hincado el diente a temas que no habíamos visto con anterioridad. La historia de la música en Magallanes, ¿ya?, la historia de la radio en Magallanes, y un tema que vamos a tratar hoy, particularmente interesante, que es la prensa, la historia de la prensa en Magallanes. Y para ello tenemos dos amigos de la casa, amigos de acá del Museo Regional, de la Universidad de Magallanes. Los vemos particularmente en diferentes acciones. Primero a mi derecha, cientista político, un gran investigador, don Manuel Rodríguez. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos disponibles. Gracias. Y también de la Universidad de Magallanes, en un largo periplo lo hemos leído, ¿cierto?, en sus viajes por África, ¿cierto?, entregando sus noticias del mundo. Un escritor destacado de la Sociedad de Escritores de Chile, filial Magallanes, don Marco Barticevich Zapunar. Bienvenido, Marco. Gracias por la invitación y bueno, acá estamos a disposición de ustedes. Sí. Oye, sobre la prensa, en un lugar como Magallanes, en el siglo pasado, el último recóndito espacio en el mundo, cayéndonos del mapa, que exista prensa, que se vendan diarios, publicidad, es algo bien innovador. ¿Cómo surge la prensa en un lugar tan alejado como este? Bueno, como todos sabemos, el primer periódico fue el diario El Magallanes, pero yo quiero poner el énfasis en la experiencia del primer periódico obrero que hubo en la ciudad de Punta Arenas, y también en la Patagonia y probablemente en la Patagonia chileno-argentina, que es el periódico El Obrero, que fue creado en diciembre de 1897 y que duró un año. Era un diario quincenal, era una hoja de lo que hoy día denominaríamos una hoja tamaño oficio, ¿no es cierto?, que se publicaba y que era un diario bastante político desde el punto de vista de las creencias y de las ideas que circulaban en la época. Yo lo descubrí por casualidad justamente investigando el diario El Magallanes para la historia del movimiento obrero, y descubro un día en unas cartas al director al diario El Magallanes de un inmigrante italiano que escribe al director del diario El Magallanes y le dice: acabo de leer en las páginas del Obrero una declaración que saca un señor de apellido Fontana, español, a propósito de la creación de una organización de los obreros en Magallanes. Entonces yo levanté la antena y dije yo, ojo, lo que está diciendo esta persona, pero además él se enfrasca en una discusión sobre el tipo de organización que tenían que crear los obreros en Magallanes. Estamos en 1897. A la semana siguiente, en el diario El Magallanes, este señor Fontana le responde con carta al director, dice el señor, el italiano, que era Peruggi, digamos el apellido, y se enfrascan durante 2 meses en un diálogo a través de la prensa austral, hablando de este nuevo periódico que había aparecido, El Obrero. Así que, investigando, llegué a él y obtuve algunas copias de la publicación. Esta publicación duró muy poco, puesto que en las proximidades de las fiestas patrias del año 1898, publicaron una editorial bastante incendiaria, donde decían que los obreros no tenían patria, y por lo tanto no tenían nada que celebrar el 18 de septiembre. Caramba. Muy fuerte, además con un lenguaje particularmente duro. Entonces, un grupo de connotados vecinos de Punta Arenas, entre los cuales José Nogueira, Mauricio Brown y otros, reclamaron de que este tipo de publicaciones eran venenosas para la sociedad magallánica. Piensa tú, una ciudad de no más de 2.000, 3.000 habitantes, claro. Y por lo tanto, el juez Waldo Seguel ordenó la clausura del periódico y la captura de la imprenta en la que este periódico se imprimía. Después, más adelante, en 1905 y a partir de la primera década del siglo XX, naturalmente hubo una enorme cantidad de periódicos
principalmente de periódicos de organizaciones obreras, el periódico La Federación, ¿no es cierto?, y otros más, hasta un momento incluso en 1920, que yo recuerdo en la ciudad circulaban por lo menos, yo diría, 8 o 10 periódicos. El Comercio, Magellan Times, el Domóvina, ¿no es cierto?, el periódico inglés, La Razón, el Magallanes, El Trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, en la década de los 20 hay una proliferación de periódicos en nuestra ciudad, lo que te revela además de que eso significa que en aquella época se leía. Importante. No, muy, muy importante. Oye, sobre el mismo tema, señor Bartisevich, como hablaba Manuel, existen muchos diarios y nos llama la atención que, como bien nos comenta, que en los años 20 en un pueblo como Punta Arenas existieran diarios escritos en inglés, diarios escritos en yugoslavo, croata en ese tiempo, ¿cierto? Llama mucho la atención, lo publicaban los mismos, los clubes, los socios, publicaban diarios en diferentes idiomas. Claro, bueno, complementando un poco lo que decía Manuel, tal vez tener en cuenta lo difícil que era publicar en esa época. Porque una cosa es, por ejemplo, lo que se puede hacer hoy en día, ¿no es cierto?, a través de las redes, de internet, ¿no es cierto?, que tú necesitas tener un computador y con eso es suficiente como para ya hacer un tipo de publicación, pero en ese tiempo había que tener todo el asunto tipográfico, tener las cajas, tener tipógrafo, alguien que supiese trabajar la impresión. Papel. El papel, claro, el papel, los rollos de papel y todo eso. Entonces, especialmente para lo de la prensa obrera, que estaba sujeta a que en determinado momento le suspendiesen, le confiscasen y se perdiese todo eso. Entonces, el aumento de esa, o sea, la cantidad de periódicos que existían también refleja en alguna medida el grado de organización que tenía la sociedad en general y la sociedad obrera o trabajadora, ¿no es cierto?, en ese periodo, porque no era tan fácil tener, hoy en día un computador cuesta, por ejemplo, 400.000 pesos, ¿no es cierto? Pero imagínense lo que significa tener una imprenta en ese tiempo. Además, habían varias imprentas que arrendaban servicios a algunos periódicos, pero también corrían el riesgo de que al cerrarse el periódico cerrasen la imprenta. Fíjate ahora, que en 1903, un señor llamado Alfonso Peutat, no sé si bisabuelo o tatarabuelo de la actual Ceremi, creó un periódico acá en Magallanes. Él era de origen belga, y creó un periódico de la Unión Internacional de Trabajadores Marítimos de Magallanes. En realidad eran los jornaleros de mar y playa, digamos, que se consiguieron una imprenta ellos mismos y publicaron un periódico que duró 5 números, me parece, 5 o 6 números, Alfonso Peutat. Y este periódico recibía noticias por correspondencia, en esa época seguramente por telégrafo, desde Europa. Entonces tú leías en el periódico de Alfonso Peutat las noticias de lo que estaba pasando en Bélgica, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en España, porque el hombre además era bilingüe, ¿no es cierto? Entonces, una prensa además muy rica en su capacidad para recoger información procedente de todos los lugares del mundo, digamos, ¿no? En la primera página del diario El Magallanes durante muchos años, yo diría hasta los años 30, se publicaban los despachos telegráficos de las noticias. O sea, la guerra completa, la guerra del 14, Magallanes la leyó en el diario El Magallanes, la portada, día por día, en algunos casos hora por hora, porque los telegramas se recibían a una hora determinada y se publicaban
al día siguiente, etcétera. Entonces te aparecían 2 o 3 telegramas sobre la situación de la guerra en Europa. Tú podías seguir la guerra por países, digamos, desde el punto de vista de su desarrollo. Entonces eso te revela también cómo influyó no solo la llegada a Magallanes de imprenta, sino que además cómo el telégrafo, que entiendo que llegó a Magallanes en 1901, permitió conocer lo que estaba pasando en el extranjero. Yo hice una investigación, por ejemplo, sobre cómo se supo en Magallanes el estallido de la Revolución Rusa, que fue el 7 de noviembre, el 7 de noviembre, calendario nuestro, digamos. Bueno, nosotros lo supimos el 8 de noviembre, que había caído el gobierno de Kerensky y se habían tomado el poder los maximalistas. Entonces es muy interesante cómo el telégrafo contribuyó como medio de comunicación instantáneo a fortalecer la capacidad informativa de la prensa. No, porque, por ejemplo, no hacían resúmenes, es lo que decía Manuel, sino que la noticia que llegaba en la mañana, al mediodía, todo eso se iba publicando. Entonces uno tenía en un día cómo iba cambiando un poco la situación, claro, no era un resumen de como es en la televisión hoy en día, de 1 minuto que te dicen la última noticia, no el resto. Pero volviendo un poco, y para no dejarlo en el tintero, la pregunta, claro, la otra característica de la prensa en general aquí en la región es de que, excepto yo creo en algunas partes del país, como puede haber sido en la región de Valdivia tal vez, o en Temuco, o en Osorno, ¿no es cierto?, que existió seguramente prensa en alemán. Pero aquí habían varias publicaciones, por lo menos habían en 2 idiomas, que era en croata o yugoslavo, ¿no es cierto? Y especialmente en la década de 1910 a 1920. Y esto, después podemos volver, es por lo que decías tú de la Primera Guerra Mundial. Y el otro era el de Magellan Times, que eran, estos ya no eran diarios, sino que eran semanarios o cada 15 días que aparecían, pero igual con mucha información. Y la otra cosa también relacionada con lo que decía Manuel, no eran periódicos que trajesen cosas domésticas. Había después, por ejemplo, es interesante ver el movimiento de los barcos, cada vez que llegaba un barco, sí. Y después siguió con los aviones, ¿no es cierto? Claro. La nómina de pasajeros que habían alojados en el Cabo de Hornos, o que llegaron por el avión Lano, o que llegaron en el Puyehue, sí. O se van, eso todo aparece, pero eso es una página social, no es, digamos, el grueso de la información que traían, sino que yo creo que tal vez el 50% eran cosas del país y del extranjero, tal vez a 25 y 25%, un 25% cosas de importancia dentro de la región, de la ciudad, mejor dicho. Y algunas cosas pequeñas que eran esto de la vida social. En la investigación que hice a propósito de la historia del movimiento obrero, una vez me metí en el diario El Magallanes, estoy hablando 1900, 1905, y le puse atención a un aspecto que muy pocas personas observan, que son los avisos económicos, los pedidos de empleo. Necesito empleada para trabajar en una estancia. Debe venir acompañada de su esposo, presentarse, ocurrir, como se decía en aquella época, ocurrir a la oficina de José Nogueira o de José Menéndez. Mira qué interesante. Entonces yo dije, ya, hay que poner atención ahí. ¿Qué nos están diciendo los avisos económicos? Nadie los lee. Hoy en día yo creo que uno pasa por el diario y los avisos económicos pasan nada más que para comprar automóviles. En aquella época, todos los que necesitaban, las personas que necesitaban a alguien para trabajar en su casa, en la tienda, en el negocio, en la estancia, donde sea, lo hacían a través del diario y por lo tanto publicaban los avisos. Esos avisos te reflejan entonces el movimiento de la fuerza de trabajo en la ciudad y en el territorio. Contrato, matrimonio para trabajar en estancia en Tierra del Fuego, Argentina.
obviamente le pagaban el pasaje para irse para allá. Entonces, contrato matrimonio, ¿te fijas? Es decir, hay incluso gente que venía de Chiloé, muchísimos trabajadores que llegaron desde Chiloé, se les contrataba en Chiloé para que, pasando por Punta Arenas, fueran a trabajar a los frigoríficos o a la estancia argentina. En otras palabras, la prensa te permitía conocer también todo el movimiento, el desplazamiento de trabajadores y de mano de obra, por lo menos, digamos, en los primeros 40, 50 años del siglo XX, ¿no? Después eso fue cambiando a medida que se fue transformando la sociedad y, por ejemplo, cuando se inician las faenas de la Corfo, y que posteriormente fueron las faenas de la Empresa Nacional del Petróleo, ya en 1948, 1950, aparecen avisos, también en el diario El Magallanes o en la prensa austral que ya existía, convocando a presentarse a trabajadores que quisieran trabajar en las faenas petrolíferas en Tierra del Fuego o acá en el continente. Entonces, es muy interesante esa otra dimensión que a veces uno como que la mira en menos o no la conoce, digamos, ¿no? Tiene mucha información. Oye, Marco, comentabas del Magellan Times. Recuerdo, claro, la tipografía y que me llamó la atención en una publicación fotográfica, un álbum de Carlos Foresti. Me llamó la atención que la única que los tipógrafos eran mujeres eran en el Magellan Times. Ah, eran sí. damas las que colocaban las letras luego para la imprenta. Oye, me llamó la atención lo que hablabas de los periódicos de ese tiempo, Reino de Yugoslavia y demás. Claro. Me imagino que igual repercutía en Magallanes las disputas que tenían allá en Claro, la independencia, sí, que los pro-croatas. y internamente, digamos, dentro de la colonia no hubo discusión, o por lo menos a nivel de periódicos, siempre existió un periódico. No hubo dos periódicos, aunque habían diversas opiniones respecto a qué hacer, porque hay que tomar en cuenta de que la mayor parte de Croacia, hasta 1914, era parte del Imperio Austrohúngaro, ¿no es cierto? Y viene toda la Primera Guerra Mundial, que dura hasta el 18, y bueno, viene el asunto de qué hacer qué hacemos nosotros, ¿no es cierto?, los habitantes de ese espacio que se llama Croacia. Y viene esa misma pregunta, se hacen el resto de los habitantes, claro, de las regiones, ¿no es cierto?, que después pasaron a partir de 1918 a constituir lo que se entendió como el reino de eslovenos, croatas y serbios, eslovenos y croatas, que en buenas cuentas estaba a la cabeza de eso, estaba el rey que venía del periodo serbio, cuando Serbia no estaba dentro del Imperio Austrohúngaro. Entonces, uno leyendo los periódicos se da cuenta de que la mayoría de los inmigrantes que en ese tiempo ni siquiera se llamaban, o los llamaban ni yugoslavos ni croatas, sino que simplemente austriacos, claro, y con acento en la A, con tilde en la A, no austríacos, ¿no es cierto? Ellos estaban por el pan-eslavismo, o por lo que después viene a llamarse la Yugoslavia. Por lo menos eso es lo que refleja los periódicos. Y esos periódicos eran, en buenas cuentas, órganos de las instituciones, o sea, de las instituciones que formaron este grupo de inmigrantes, no solamente acá, sino que también en Antofagasta y en toda América del Sur, que se llamaba la Defensa Popular Yugoslava. Ese era entonces, en los periódicos que habían acá se refleja esa, pero en forma de actualmente el Club Croata de Punta Arenas tiene una revista que sale 3 veces al año, que se llama Male Novine, y dice segunda edición,
porque en el año 1905, ya, o sea, mucho antes del asunto de la Primera Guerra Mundial, ya se editaba un Malenovine, que el gran propulsor de eso fue Petar Gašić, que es Pedro Gašić, castellanizado, digamos, que era un pequeño, también era de quincenal, era más bien tipo revista, ¿no es cierto? En el sentido de, ¿qué quiere decir claro, en español? ¿Perdón? Malenovine. Malenovine es pequeñas noticias, ese es el nombre, ese es el significado. Luka Bonacic. Y claro, y después toma Luka Bonacic ya en la parte, a finales de la década de 1910, él toma las riendas, la dirección, ¿no es cierto?, de estos periódicos que se van formando, que van cambiando también de nombre un poco, porque por ejemplo el Domovina, que significa patria, primero se llamaba Domovina, después se llamó Yugoslavenska Domovina, o sea, la patria yugoslava, ¿no es cierto? Claro. Iban cambiando un poco de nombre de acuerdo a las circunstancias en que se desarrollaban, y bueno, y la misma cosa pasa con los periódicos, especialmente los periódicos de tipo obrero que mencionaba Manuel. No es que hayan existido tantos por voluntad de los dueños, sino que los clausuraban. Claro. Entonces se clausuraban el obrero y tú salías al día siguiente con otro periódico, y por eso que muchas veces aparecían con 5 o 6 números, y eso era todo, uno decía, uy, pero ¿cómo duraron tan poco? No, lo que pasa es que se veían obligados a parar, ¿no es cierto?, a cerrar, o los cerraban, y aparecía un nuevo periódico y nuevamente aparecía con el número 1, 2, 3, 4, a ver, le llegaba el corte nuevamente del gobernador del territorio. Del distrito, ¿no es cierto?, del claro, gobernador del territorio, que durante muchos años fue Manuel Señoret, o por parte de la justicia, que era el juez que teníamos. Oye, el tiempo pasa volando cuando la conversación es entretenida. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a volver con los periódicos obreros, con la importancia del diario El Trabajo, con las revistas de colegio, y cuánto tema hay en el tema de la prensa, así que y de las publicaciones periódicas. Así que vamos a hacer una pequeña pausa, solo un par de minutos. Vamos también a entregar contenido en este breve espacio y volvemos después de la pausa con este interesante capítulo de Páginas de Nuestra Historia. Nos vemos. Los pilares que separan el Salón Dorado y la Sala de Música del Palacio Braun Menéndez son nuestra pieza destacada. Esta posee la característica de separar dos salas anexas, pero a la vez se transforma en un elemento integrador de las mismas, toda vez que en algunas específicas ocasiones se cerraban y abrían sus cortinas de brocato de seda que las acompañaban para que los niños de la casa pudiesen brindar íntimos espectáculos musicales a las visitas de la casa, o incluso a sus propios padres en estas salas. El proceso de elaboración de estos pilares es de suma complejidad, ya que se realiza en su construcción un proceso llamado marmolado. Para su construcción se aplican finas capas que se contraen por medio de planchas calientes sobre la mezcla. Este proceso se repite muchas veces hasta que la estructura adquiere su forma con textura y color deseado. Si bien decoran un palacio neoclásico con clara influencia francesa, estos pilares poseen estéticamente elementos que nos recuerdan las bellas columnas griegas del origen corintio. Estas columnas y su detallado proceso de construcción muestran una época dorada del comercio y del desarrollo económico de Magallanes. Los materiales y las técnicas eran de una calidad sobresaliente en las construcciones de la época, lo que permite que hoy, a más de un siglo de su construcción, podamos aún observar y maravillarnos con un trabajo perfecto que enaltece a sus constructores y a la esforzada mano de obra que las elaboró.
Gracias por estar nuevamente con nosotros en este segundo bloque del programa Páginas de Nuestra Historia, que se transmite a través de la amplia parrilla programática de UMAG Televisión. La verdad que la podemos ver a través de la televisión por cable, pero también a través de internet, en directo, en la página web de UMAG Televisión, y también en YouTube quedan almacenados todos los programas de las 4 temporadas completas, más de 40 programas, 80 invitados, hablando sobre diferentes temas de Magallanes. La verdad que llega el conocimiento a través de algo tan democrático como la televisión, que alguien en su casa prenda la televisión y encuentre cierto contenido, contenido cultural. La verdad que aprendamos un poco en una conversación con especialistas que dentro de su generosidad, ¿cierto?, comparten todo lo que saben. Hoy día nos acompaña Marco Barticio Bisapunar y Manuel Rodríguez. Estamos hablando sobre la prensa y Manuel marca una época. Bueno, por lo trágico, la prensa obrera y el trabajo es como un ícono. No es el único. El trabajo que comienza en 1912 y termina en 1920, aunque en realidad, después del asalto incendio del 27 de julio del 20, ese periódico no desaparece, sino que viene una segunda etapa que duró más o menos hasta, digamos, 1925, 1930, ya pero con con menos asiduidad, por así decirlo, ¿no? Pero en ese periodo entre el 12 y el 20 del siglo XX, este periódico es un órgano fundamental en la transmisión de información entre las estancias del territorio y la central de la Federación Obrera. Eso se nota, por ejemplo, cuando uno revisa las páginas del diario El Trabajo, donde hay incluso avisos económicos, como yo los decía también delante. Hay también cartas que publican los propios trabajadores que están en las estancias, ponte tú en Laguna Blanca, ya, entonces escribí una carta al director, naturalmente que con un nombre seudónimo, donde él relata las condiciones en las que está trabajando, cómo llegó, etcétera. Es muy interesante desde ese punto de vista porque el órgano se convierte en un transmisor de información. Este periódico, como ya se conoce en la historia regional, era distribuido a través de una red de chasquis, es decir, de obreros a caballo que circulaban por las estancias, desde las estancias y hacia Punta Arenas, entregando el periódico y recibiendo las cartas. El chasqui iba a la estancia, entregaba, ponte tú, 10 o 15 ejemplares del diario y volvía a Punta Arenas con las cartas que los trabajadores que vivían en esas estancias o trabajaban allí las enviaban a Punta Arenas. Luego una suerte de correo obrero, digamos, autónomo independiente. Esa es una dimensión de la función que cumplió la prensa, en este caso la prensa obrera en Magallanes. El último periódico obrero que circuló en Magallanes fue el diario El Esfuerzo, del Sindicato Frigorífico y Ganadero de Magallanes, que duró hasta el año 53, cuando se creó la CUT en aquella época. Esa es una dimensión de la prensa en la región, de la riqueza de la prensa en la región de Magallanes. La otra dimensión que yo quería destacar es la del diario El Comercio. Es un periódico que uno podría decir, a la lógica de hoy día, es una especie de diario empresarial. Pero no solo diario empresarial, es un diario económico, financiero, bancario, te permite conocer el precio de las monedas, el cambio de la moneda. Durante una larga época en Magallanes se pagaban libras esterlinas, incluso algunos contratos de trabajo, y por lo tanto el diario El Comercio es un periódico muy interesante porque te muestra la vida económica del territorio de Magallanes. Manuel, efectivamente, y El Comercio es muy interesante porque en la primera página siempre dice los barcos que llegan exactamente día y los que se... Exactamente, es un diario muy interesante conocerlo porque te permite conocer esta otra parte de la actividad económica, la inversión, las industrias, el empleo y naturalmente también la opinión que tenían, pero era un diario que expresaba y reflejaba la vida económica de la región de Magallanes y de la Patagonia, porque había muchísima información
en ese periódico respecto de lo que ocurría en la Patagonia Argentina, donde estaban las grandes empresas ganaderas de Magallanes instaladas también. Me recuerdo un diario, como tú decías, una caja de resonancia, un periódico llamado El Heraldo de Natales. Tenemos acá un par de copias y es particularmente interesante, me llamó mucho la atención. La primera página dice: carta a Mauricio Brown. Y comienza como: usted es una despreciable serpiente. La primera línea. Y un texto, pero yo lo leía y decía: oye, pero qué, hay que tener valor para en esos años, claro, en la segunda década del siglo XX, hablar de estos grupos, Brown, Menéndez, directamente en la prensa. Y en el segundo número era Carta abierta a Mauricio Brown, número 2, y parte epítetos bien similares. O sea, era una trinchera ese diario. Una trinchera, pero claro, refleja lo que comentaba Marco de la desaparición y aparición rápidamente de nuevos diarios, porque el diario, por razones evidentes del poder de estos grupos, duró solo 2 números, no llegó a un tercero. Claro, en cambio el comercio del que hablaba Manuel, duró inició su edición en 1900 y duró hasta 1921. Claro, se debe haber extinguido o sea, hay que también tener en cuenta otra cosa, de que era la prensa escrita, ya sea diaria o semanal o quincenal, era el único medio de comunicación, porque la radio comienza en Magallanes, me parece que por 1940, por ahí, ¿no es cierto? Es la radio más que inicia sus transmisiones. Entonces no había otro medio de comunicación, y todas las organizaciones, yo creo que el punto primero era tener un medio de comunicación, a tal punto que, y me quiero saltar ahora a otra cosa, nada que ver, no nada que ver, pero completamente diferente, es lo que todos en algún momento tuvimos en nuestras manos: el amigo de la familia. Sí. Que lo quieras o no lo quieras, es un medio de difusión de la Iglesia Católica, ¿cierto? Que se repartía todos los domingos y se sigue repartiendo todos los domingos, incluso ahora sale en forma digital también, sale en papel y en digital, pero me parece que comenzó en 1903, una cosa así, el amigo de la familia a publicarse. Entonces imagínense, ya llevamos 120 años de publicaciones, además que bueno, eso también era muy propio o es muy propio de los salesianos, o fue muy propio de los salesianos, ¿no es cierto? La cosa de la imprenta. No hay que olvidar que el Instituto Don Bosco acá tenía una imprenta, claro, una imprenta y cursos de una de las ramas, ¿no es cierto? Tenía mecánica, electricidad, pero tenía también imprenta, tipografía. Entonces, tipografía, claro. Entonces ellos formaban gente no solamente para las necesidades de ellos, sino que también porque había un gran campo de tipógrafos. Claro. La Iglesia Católica tuvo en Magallanes en general, durante este periodo, tuvo 2 medios de comunicación, dos periódicos. Uno es El Amigo de la Familia, que menciona Marco. El otro es el diario La Unión. El diario La Unión, que creo que tú recordabas delante las fechas bueno, en las que funcionó el periódico en Magallanes, era un diario católico. Era el diario de la Iglesia Católica en Magallanes. Entonces, toda la difusión, y esto lo descubrí por casualidad, en alguna editorial del diario El Trabajo, que tú sabes que tuvieron hasta el año 20 una guerra permanente por la prensa entre la Iglesia Católica local, con el obispo Aguilera, y la Federación Obrera, que en esa época era de orientación anarquista, porque en uno de las editoriales hablan del Pasquín de la Unión, o del Pasquín de los Salesianos, así, textual. Y naturalmente disparan toda la artillería en contra del diario La Unión. Y posteriormente, cuando se produce el incendio de la Federación Obrera, el 27 de julio del 20, recuerdo haber recorrido el diario La Unión. Yo dije, bueno, quiero leer qué pasó, qué opina la Iglesia Católica, incluso el amigo de la familia, qué opina de esta masacre que hubo en Punta Arenas.
¿Y qué opinaba? Silencio absoluto. Claro, Silencio absoluto. Es como si no hubiera ocurrido. Es como si no hubiera ocurrido. Efectivamente. Ni una palabra. Solo un mes después, por ahí por el mes de agosto, aparece un artículo en el diario La Unión que dice que les ha llamado profundamente la atención algunos rumores que circulan en la ciudad, según los cuales los sacerdotes de la congregación salesiana habrían tenido alguna participación en los lamentables sucesos ocurridos el 27 de julio. Nada más. Desapareció. Ese periódico cumplió un rol muy importante, además, por cierto, porque circulaba dentro de la feligresía magallánica, que era muy numerosa, era mayoritaria, digamos, en la sociedad magallánica, y por lo tanto también es un periódico que hay que tomarlo en consideración como parte de su historia. Y duró entre 1912 y 1936, o sea, tuvo larga data. Ahora hay que también tener en cuenta de que en esa época, en principios de siglo hasta, no sé, bien entrado, hasta casi a promediar el medio siglo, no solamente había un problema entre la clase trabajadora y los dueños de los medios de producción, como se dice, o sea, los empresarios, sino que también había un problema ideológico entre algunos gobernantes que pertenecían a la masonería Claro. y la iglesia, que eran dos cosas que, no sé, la gente que es más antigua acá en Claro. Punta Arenas se debe recordar que, Vinagre y aceite. claro, que había una pugna muy grande entre la iglesia por un lado y la masonería por otro, y son conocidos las discusiones y los problemas que tuvo Señoret por un lado, ¿no es cierto? El almirante Señoret, Manuel Señoret, con los salesianos por otro lado, que tenían visiones diferentes de qué hacer con la población indígena, que lamentablemente llevaron al mismo final, ¿no es cierto? Pero que tenían posiciones. Entonces había una pugna muy grande también a ese nivel entre lo que era la ideología cristiana, digamos, y lo que es la ideología masónica. Hay un aspecto que me pregunté alguna vez: ¿cómo llegaban los diarios de Punta Arenas? Porque cuando tú tienes y revisas la prensa, incluso la prensa obrera, pero no solo esta, que produce información y que entrega información sobre lo que está ocurriendo en otras partes de Chile. Por ejemplo, en el Diario del Trabajo te aparecían todas las huelgas que estaban ocurriendo en Chile. Había una huelga en Valparaíso, salía en el Diario del Trabajo en Punta Arenas. Había una huelga en la Salitrera en el norte, salía en el periódico acá. O en Valparaíso, o en Talcahuano, o en Punta Arenas. Y en otras partes. Entonces, lo primero que hice al observar el Diario del Trabajo es que las noticias que se entregaban, salvo la de Santiago, eran todas relativas a hechos o movimientos obreros que ocurrían en algún puerto. Entonces yo dije, a ver ya, Iquique, Antofagasta, Valparaíso, Talcahuano, Puerto Montt, Valdivia, Chiloé, los barcos. Y después, en algún artículo en el Diario del Trabajo, dice: recibimos en el último vapor de línea, que son aquellos que recorrían periódicamente el sur, digamos, entre Puerto Montt o Valparaíso y Magallanes, los periódicos. Los periódicos y los libros y los panfletos circulaban, los traían los obreros embarcados en los buques. Sí, muy interesante. Nosotros acá en los archivos del museo también hay un diario, bueno, no es un diario, pero sí una publicación que me llamó mucho la atención porque se llamaba El Faro, pero era escrito a mano y claro. lo publicaban. Era interesante porque desde que salían de Punta Arenas llegaran, no sé, a Valparaíso, ahí los mismos, la misma gente escribía, habían rumores de lo que iba a pasar en el día, algún chisme,
siquiera la forma igual de entretenerse, crear algún pequeño pasquín ahí que transiten en el diario. Oye, sobre ese mismo tema, cuando hablamos de este Punta Arenas de 1920, 1930, no deja de ser un pueblo pequeño, pero llama la atención, por ejemplo, las revistas, que los boxeadores tuvieron la revista El Guante, los bomberos tuvieron la revista El Chorro. La verdad que, pero ¿cómo tenían esa capacidad? La verdad que el tema de las revistas, los colegios, la verdad que las revistas también marcan una época importante en estas publicaciones periódicas, ¿cierto, Gabriel? Sí, también no era fácil, ¿no es cierto? Porque no era fácil componer todo eso. Y nosotros tenemos la revista Germinal, que era la del Liceo de Hombres de esa época, ¿no es cierto? El actual Luis Alberto Barrera, me parece que llegó al número 100, una cosa así, ha llegado al número 100, pero salía en forma, o sea, últimamente está saliendo cada cierto tiempo, cada una década más o menos, pero en la época cuando realmente salía en forma regular, a mí me da la impresión de que, no me acuerdo en este momento, pero que salía 2 veces al año, una cosa así. Después el Instituto Comercial tenía la revista Hermes, también. El Liceo de Niñas, bueno, ahí tuvo un gran auge cuando vino Gabriela Mistral a hacerse cargo de directora, y ahí aparece la revista Mireya, que no tuvo tantos números, ¿no es cierto?, como estas otras. Pero claro, existe, y lo que dices tú, existían los clubes deportivos, también tenían su revista. Entonces había un gran movimiento de ese tipo. Yo me recuerdo que encontré también, porque esto de tener cosas antiguas parece que viene de familia. Yo le encontré en el desván de la casa cancioneros de los años 40 que tenía mi viejo. Entonces, que eran tanto canciones hechas por lo que estaba, es como hoy en día. Después nosotros nos acostumbramos a comprar la revista Ritmo, me parece que ¿te acuerdas? Sí. Pero eso era hecho en Santiago. Pero en esa época venían todas, qué sé yo, tangos o cosas, pero hechas acá. En ese sentido, el que ha hecho un trabajo bastante minucioso sobre esa cosa es el profesor Jaime Bustamante. Él hizo una recopilación de informaciones de tipo cultural en todo lo que es la prensa. Tiene un trabajo hecho sobre eso, pero prácticamente no hay parte de la vida social y económica y política de la región o de la provincia de aquel entonces, o concretamente de Punta Arenas y Puerto Natales, que fueron los 2 centros que tuvieron mayor publicación, que no haya sido tocada por la prensa, ya sea en forma diaria o semanal o así. Estaba pensando incluso que la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego publicó, lo que no recuerdo si se publicaba acá en Magallanes o en Buenos Aires, una revista que se llamó Patagonia Austral, que es una publicación probablemente semestral o trimestral, muy interesante, con muchísima información, naturalmente desde el punto de vista de la familia, digamos, que constituía el núcleo principal de la empresa, los Brown, digamos, pero que además entregaba mucha información sobre lo que ocurría en la ciudad, lo que ocurría en la región. La Menéndez Betty también acá. Justamente, te fijas. Entonces, eso permite pensar de que la región de Magallanes vivió históricamente una gran época de medios con una proliferación de medios de comunicación, en este caso particularmente de prensa escrita, que después se fue transformando con el tiempo, cuando aparece la radio, cuando en los años 80 aparece la radio FM, cuando en los 90 y en los 2000 ya los medios se convierten también en medios electrónicos, y se modifica por lo tanto las plataformas sobre las cuales se difunde y se transmite la información. Pero es una historia muy rica. Estaba pensando incluso que a lo mejor no está escrita todavía en la región de Magallanes una historia de la prensa que abarque esta totalidad de experiencias tan variadas y tan ricas que hemos tenido, tarea que podría quedar para futuros historiadores.
Sí, me sacaste las palabras de la boca un poco, porque yo pensaba de que, yendo ya un poco a las conclusiones, claro, tú, por ejemplo, en tu trabajo has utilizado la prensa para informarte sobre lo que estás investigando, pero me da la impresión de que no ha habido una investigación directa relacionada solo con la prensa, es lo que decías hace un poco, o sea, destinada a conocer, porque tocaste un tema de la cosa de la mano de obra necesaria, ¿no es cierto?, cuánto se pagaba para las estancias, toda esa cosa, pero también hay otras cosas, está todo el asunto de lo que fue moda. Yo no me refiero a la vestimenta, sino que a lo que fue, lo que era notorio en determinado momento respecto a determinados, qué sé yo, la leche en polvo, Sí. o, ¿no es cierto?, con determinadas características, o el asunto de los vehículos, ¿no es cierto?, como se puede ver todo un avance, cómo fue, y se puede hacer una comparación con lo que pasaba en el resto del país también, ¿no es cierto? Se pueden hacer muchos estudios de este tipo. Pero Marco, tú comparativo. trabajaste como el espejo de esto, ¿viste cómo? Sí, ya sé a lo que te estás refiriendo, claro. Sí. Yo hice cuando todavía no había prensa escrita en Magallanes, lo que yo hice fue una recopilación de lo que salió en la prensa de Estados Unidos entre 1836, que es la primera noticia, y 1870, la información que ellos publicaron sobre el Estrecho de Magallanes, y yo lo denomino regiones adyacentes, o sea, Tierra del Fuego, el mismo Punta Arenas, la importancia del carbón que tuvo para ellos, el agua, la leña, el Cabo de Hornos, las Malvinas, todo eso, y realmente la cantidad en ese periodo fueron 138 noticias. O sea, tú tienes que es demasiado. 138 noticias que a su vez fueron replicadas por otros periódicos. O sea, yo tomé el periódico que fue el primero en publicar la noticia, pero coloqué como pie de página también en qué otros periódicos, y uno empieza a ver, y a mí cuando yo estaba haciendo la recolección de esa información, me parecía como cuando uno veía esas películas de cowboy y el periodista del pueblo venía y con no es el teletipo, es el telégrafo, ¿no es cierto? Buscaba la noticia de que en tal pueblo hubo un asalto, ¿no es cierto? Y le llegaba la información, porque tú a veces notas que como la misma noticia, porque la leía por curiosidad, se tergiversaba un poco los nombres o algunas cosas, hasta el hecho a veces de lugar en lugar iba cambiando, pero ellos estaban muy interesados en saber. Y claro, entonces tú te preguntas por qué. La cosa es que el oro se descubre en California en 1849. Digamos, en 1850 empieza el apogeo. Y la población que quería ir a explotar el oro estaba en la costa este de Estados Unidos, ¿no es cierto? Boston, Nueva York. Y no había ferrocarril. Nosotros vemos la importancia que significó, como lo primero que quisieron hacer es unir el país, claro, los dos océanos, a través del ferrocarril. Entonces no había canal de Panamá. En México cada cierto tiempo habían revoluciones que no eran propicias como para la inversión de capitales extranjeros para hacer un ferrocarril. Allí en la parte de donde está la península de Yucatán se forma un cuello que hace más corto el paso entre el Golfo de México y el Pacífico. Entonces no les quedaba otra que bajar primero en veleros hasta el Cabo de Hornos, y después, cuando ya entra la navegación a vapor, el paso por el Estrecho de Magallanes. Entonces a ellos les interesaba, había mucha gente interesada en saber cómo era. Además, bueno, ¿para qué te digo? Las cosas que se dicen, el canibalismo de nuestros yaganes y Cahuéscar, es algo que la gente realmente venía con el
trasero a dos manos de miedo, porque eran terriblemente... Hacemos rápido. Claro, ojalá nos toque un buen viento para pasar de una vez. Porque era eso y también el miedo a encallar. O sea, los tipos si encallaban decían, aquí estamos sujetos esa historia que a se los contaba caníbales antes. indios, a los indios caníbales, Tanta claro. cosa rara. Entonces, Sí. Oye, Manuel, sí, tú publicas mucho en digital, te hemos leído mucho Prácticamente en digital. todo en digital. Muchísimo, muchísimo. Hoy día existe una posibilidad amplia de acceder a los periódicos antiguos a través del mundo digital. Eso igual Sin lugar a un duda. avance tremendo. Bueno, yo debo elogiar el trabajo que ha hecho la Biblioteca Nacional Digital, por ejemplo, que es una de las mayores plataformas de fuentes de información en cuanto a periódicos, y particularmente de periódicos de Magallanes. Deben haber por lo menos unos 15 o 20 periódicos de Magallanes. Incluso si hay alguno que no está digitalizado, uno puede pedir a la Biblioteca Nacional que la digitalice. ¿Ah? Porque ahí está la historia, digamos, la historia de la región está escrita también a través de esa prensa, ¿no? De esos periódicos. ¿Ah? Está incluso la vida cotidiana de nuestros antecesores acá en la región, en el territorio, está en la prensa. La prensa es parte de la historia de la región de Magallanes, de la historia social, de la historia política, de la historia económica, de la historia cultural. Está allí, y por lo tanto ahí hay una enorme veta de conocimiento para el presente y para el futuro. ¿Ah? Y eso y te refleja además la riqueza cultural que había en aquella época. A propósito de los periódicos que mencionaba Marco, esta diversidad, yo me imagino parado en un día de septiembre del año 1920 en Punta Arenas, ¿no es cierto? Así como hoy, y yo digo, tengo 6 o 7 periódicos que puedo comprar y puedo leer en esta ciudad. ¿Ah? Periódicos en español, periódicos en inglés, periódicos en croata, revistas. O sea, yo me hago rico con un kiosco en la plaza, ¿no es cierto?, vendiendo periódicos en 1920, porque hay una cantidad de revistas y publicaciones enorme. Y nosotros debemos estar orgullosos de esa historia. No, pero claro que sí. Oye, un tema interesantísimo, la prensa en Magallanes, tanto en diarios, revistas, semanarios, mensuarios. La verdad que, como bien dice Manuel, ¿cierto?, refleja la historia del territorio. Nosotros como programa, un pequeño presente de algunos libros que hemos participado como museo, directa o indirectamente. Manuel. Muchas gracias. Marco. Y bueno, muchas gracias por su colaboración, su aporte, su generosidad en compartir con nosotros este programa. Y amigas y amigos, bueno, se acabó el tiempo para este programa. 4ª temporada, Página de Nuestra Historia. Muchas gracias, Manuel, Marco, por venir hoy día. Y bueno, para que ustedes sigan en la programación de UMAC Televisión a través de su amplísima parrilla programática local, regional, en el canal público de la Universidad de Magallanes, nuestra universidad estatal de acá del fin del mundo. Así que, amigas, amigos, Marco, Manuel, muchas gracias y nos vemos una próxima ocasión. Muchas gracias.